A Lamine Yamal no le están pidiendo solo que sea genial. Le están pidiendo algo mucho más cruel, que deje de tener 18 años cuando más le conviene a España. Porque una cosa es descubrir a un talento extraordinario. Y otra muy distinta es convertir a ese talento, casi de inmediato, en obligación nacional. Eso es exactamente lo que está pasando. España encontró a un futbolista distinto, un chico nacido el 13 de julio de 2007, que reventó récords con el Barcelona, se volvió pieza clave de la Euro 2024 y llegó al Mundial de 2026 ya tratado como una de las grandes respuestas ofensivas del país. Y ahí empieza el problema. Porque el fútbol adora a los genios jóvenes, pero también tiene una costumbre mucho más oscura. Los convierte en adultos antes de tiempo. Bienvenido a Historia del Deporte, donde los partidos terminan, pero las historias permanecen. Para entender por qué la historia de Lamine Yamal importa tanto, primero hay que entender qué estaba buscando España cuando él apareció. La selección española no venía de la nada, ni de una miseria absoluta, ni de un vacío total. Venía de una transición larga y pesada después de la generación dorada, que ganó 2 Eurocopas y un Mundial entre 2008 y 2012. Durante años, España siguió siendo respetable, competitiva y llena de jugadores técnicamente brillantes, pero ya no tenía esa figura que condensara futuro, descaro, desequilibrio y magnetismo popular al mismo tiempo. Encontrar a un nuevo gran rostro no era solo una cuestión deportiva, era también una cuestión emocional. El país necesitaba volver a enamorarse de alguien que hiciera sentir que el siguiente ciclo podía ser algo más que una correcta continuación del anterior. Reuters describió a España en junio de 2026 como una de las selecciones favoritas del Mundial, señal de que esa transición ya había producido una nueva ilusión colectiva. Y entonces apareció él. No como esos talentos de los que se habla durante años antes de verlos de verdad, sino como una irrupción tan violenta que el tiempo normal del fútbol pareció acelerarse. En el Barcelona, Lamine no solo fue ascendiendo, fue rompiendo puertas. El club registra oficialmente su fecha de nacimiento, su paso por la Masia y la velocidad con la que se convirtió en futbolista del primer equipo. Barcelona también ha recopilado una lista de récords de precocidad que parecen inventados por una campaña de marketing, pero no lo son. Debutante muy joven, goleador más joven, titular más joven en múltiples contextos, figura diferencial antes de ser mayor de edad. UEFA, además, lo destaca ya como poseedor de varios récords de juventud en la Champions League. En otras palabras, España no descubrió a una promesa cualquiera. Descubrió a un fenómeno que parecía negarse a esperar turno. Y ahí aparece la primera crueldad de esta historia. Ser el más joven en todo suena maravilloso cuando se ve desde fuera. Pero por dentro puede ser una condena. Porque en el fútbol, la precocidad dura muy poco como asombro inocente. Hoy te celebran por aparecer antes de tiempo. Mañana te exigen como si el tiempo ya no existiera para ti. Ese es el riesgo con Lamine. Cuanto más joven fue para romper cada récord, más rápido dejó el mundo de verlo como chico. Y cuando el mundo deja de verte como chico, empieza a tratarte como solución. Ese es el punto de quiebre entre la promesa y la carga. Entre el talento que ilusiona y el talento al que ya le exigen reparar carencias ajenas. Esa dinámica está implícita en la propia cobertura de su ascenso, que pasó muy rápido del asombro por la edad a la expectativa de liderazgo. La historia se vuelve todavía más poderosa cuando sales del estadio y miras el origen. Reuters contó durante la Euro 2024 cómo Rocafonda, el barrio de Mataró con el que Yamal se identifica y cuyo código postal convirtió en gesto de celebración, vivía con orgullo su ascenso meteórico. Ese detalle parece pequeño, pero no lo es. Porque de golpe, el chico deja de ser solo una promesa del Barcelona y se convierte en una historia de representación. No es únicamente un talento, es alguien a quien un barrio puede mirar y decir, salió de aquí. Y en el fútbol europeo actual, esa dimensión importa muchísimo. Da raíz, da relato, da pertenencia. Lamine no es solo un producto brillante de una academia de élite. También es el hijo simbólico de un lugar que ahora se proyecta en él. Y cuando eso pasa, la presión deja de ser solamente profesional.
también se vuelve cultural. Pero el gran salto no fue el barrio, fue la selección, porque en el club puedes ser promesa de futuro. En la selección, en cambio, rápidamente te conviertes en respuesta nacional. La Euro 2024 fue el momento en que esa transformación se hizo irreversible. España ganó el torneo, y Yamal dejó de ser solo el chico buenísimo del Barça, para convertirse en rostro del nuevo ciclo. Reuters retrató la euforia en España y en su entorno tras el título, y desde entonces la conversación cambió. Ya no se hablaba de si tenía talento suficiente para ser importante, sino de cuánto de ese futuro debía recaer sobre él. Y ahí está el filo del vídeo. El título no dice 18 años y ya es importante. Dice 18 años y ya le exigen salvar a España. Porque eso es lo que de verdad cambió después de la Euro. La sensación de que el país ya no quiere que Lamine acompañe un proceso. Quiere que lo acelere. A esa presión se sumó otra mochila gigantesca. Barcelona le dio el dorsal 10. El club anunció en 2025 que renovaba hasta 2031 y poco después oficializó que Lamine heredaba el número más simbólico de la camiseta azulgrana. Ese detalle es veneno puro para cualquier guión, porque el 10 en el Barça no es solo un número. Es una herencia cargada de fantasmas, comparaciones, ídolos y una escala de expectativa absurda para cualquier jugador. Y todavía más para uno que apenas está entrando en la adultez. FC Barcelona lo presentó como una noticia natural, casi como una celebración lógica del futuro del club. Pero desde fuera también se puede leer de otra manera. El sistema ya decidió que el chico no solo debe rendir, también debe cargar con los símbolos. Y a veces cargar con los símbolos pesa más que cargar con los rivales. Aquí hay algo que duele especialmente porque se repite en el fútbol una y otra vez. Los genios adolescentes no suelen recibir permiso para crecer despacio. Si son buenos, el mundo les quita la adolescencia por adelantado. Les exige madurez emocional, liderazgo competitivo, capacidad para soportar narrativas nacionales, comparación constante con leyendas y, además, continuidad. No basta con deslumbrar, hay que sostener. No basta con jugar bien, hay que parecer destinado. Lamine está entrando justo en esa zona. Ya no se le mira solo con cariño o curiosidad. Ya se le mide con vara de salvador. Y esa vara es profundamente injusta, porque obliga a cualquier joven a jugar con el peso de un país encima. Esta es una inferencia narrativa, sí, pero respaldada por el salto de cobertura pública y por el lugar que ya ocupa en el discurso alrededor de España. Y el contexto mundialista agrava todo, porque 2026 no es solo otro torneo en el calendario, es la gran vitrina donde una selección demuestra si su ilusión era real o inflada. Reuters reportó en junio de 2026 que España llegaba como una de las favoritas al título, y poco después citó a Luis de la Fuente diciendo que Yamal y Nico Williams iban en curso para estar disponibles para el debut ante Cabo Verde. Eso significa que, antes incluso de que ruede la pelota, el nombre de Lamine ya aparece en el centro del parte médico, del análisis táctico, del miedo del rival y de la esperanza española. No es un acompañante, es uno de los ejes. Con 18 años. Esa sola frase debería bastar para entender de qué trata este video. Y aquí está la parte más incómoda de todas. España no solo quiere disfrutar a Lamine, también quiere usarlo. Usarlo en el sentido más futbolero posible, sí, pero también en el más simbólico. Quiere que abra defensas, que resuelva partidos cerrados, que encienda a la afición, que obligue al rival a temerle a algo concreto, que devuelva esa sensación de genialidad desequilibrante que durante años la selección no tuvo de forma tan clara. En resumen, quiere que el chico haga más llevadera la ansiedad colectiva, y eso es exactamente lo que convierte su talento en una carga nacional. Porque a veces una selección no le pide a una estrella que juegue bien. Le pide que tape huecos emocionales, que convierta la ilusión en certeza, que haga sentir que el futuro ya llegó. Lo más peligroso de todo esto es que puede sonar como elogio, pero en realidad es una forma sofisticada de violencia. El fútbol moderno es buenísimo para explotar la maravilla y pésimo para protegerla. Le encanta presumir que encontró a un genio de 16 o 17 años, pero muy rara vez se pregunta
¿Qué precio psicológico y simbólico le va a cobrar por haberlo convertido tan pronto en proyecto nacional? Yamal no pidió el 10 como si eso borrara su edad. No pidió que España lo leyera como clave de mundial antes de cumplir 19. No pidió ser comparado, examinado y estirado más allá de su biología, para satisfacer la ansiedad de un país futbolero. Pero así funciona este deporte, cuando aparece alguien demasiado bueno, demasiado pronto. El asombro dura poco, la exigencia llega rápido, y la compasión desaparece primero. Esa es una lectura interpretativa, pero es precisamente la que hace que la historia tenga filo. Por supuesto, conviene meter el matiz importante. Lamine no está solo. España tiene un equipo serio, un entrenador consolidado, una generación competitiva y otras piezas de mucho nivel. Nico Williams, por ejemplo, comparte con él una parte grande de la imaginación ofensiva del equipo. Reuters refleja justamente que la idea de la Fuente no gira exclusivamente sobre un solo nombre. Eso hay que decirlo para que el guión no caiga en caricatura. Pero aun reconociendo eso, sigue siendo verdad que nadie concentra mejor que Yamal la ansiedad del futuro español, porque en él se junta todo: la juventud, el desequilibrio, el símbolo del Barça, el barrio, la Euro ganada, el Mundial por delante, y la sensación de que el país ya quiere que esa adolescencia deje de parecer adolescencia. Y esa es la razón por la que esta historia importa más allá del deporte. No estamos hablando solo de un extremo brillante. Estamos hablando de lo que pasa cuando una sociedad convierte a un joven en recipiente de esperanza nacional. Eso no solo ocurre en el fútbol, claro, pero el fútbol lo vuelve más brutal porque todo se amplifica. La cámara, los titulares, la comparación, la idolatría, el castigo y la prisa. Lamine Yamal representa un talento extraordinario, sí, pero también representa algo más inquietante: la violencia silenciosa con la que el deporte profesional acelera la vida de los elegidos hasta quitarles el derecho a ser solo promesa. España no le está pidiendo únicamente que siga creciendo. Le está pidiendo que ya haya llegado. Hay jugadores que se vuelven estrellas cuando ya son hombres. Y hay otros que todavía están saliendo de la adolescencia cuando un país entero empieza a tratarlos como respuesta. Lamine Yamal pertenece a esa segunda categoría. No porque le falte talento para sostenerlo, sino porque a veces el verdadero peligro no está en la calidad del genio, sino en la velocidad con la que todos deciden explotarlo. A Lamine Yamal no le están pidiendo solo que sea genial. Le están pidiendo que deje de tener 18 años cuando más le conviene a España. Si te gustan las historias donde el deporte cambia algo más grande, suscríbete a Historia del Deporte.